My good friend, Professor William O'Neill, to chair the first panel. My dear friends, welcome to our fifth plenary today. We invite our sisters to sit together. Dorothy Day, the founder of the Catholic worker community, was fond of quoting Dostoevsky, that love in practice is a harsh and dreadful thing compared to love in dreams. Today, we will explore the implications of such love, dialogical theology and reconciliation in harsh and dreadful times. A doctor of social sciences and specialization in communications. She has a master's degree in the social doctrine of the Church as well, is an analyst in social communications and a professor of research at the Universidad de la Amazonia, Colombia. Our second speaker will be Elias Upango, who is a Jesuit from Kenya and director of the Hekima Institute for Peace Studies and International Relations at Hekima University College. He holds his PhD in Peace Studies from the University of Bradford, the United Kingdom. And we want you to know that his recent book, published just this year, Pope Francis and Good Governance in Africa, is available for purchase here. Our final speaker is Alain Tamasset, who is a French Jesuit and professor of moral theology, dean of the Faculty of Theology at Centre Servis, the Jesuit faculty in Paris, chairman of the Association of Theologians for Moral Research, ATEM, Ecumenical and Francophone International Association of Theological Ethicists, and the chief redactor of the journal Revue d'éthique de la théologie morale. We will proceed as we have done in the past. Each speaker will speak for 15 minutes, and then we will have time for questions at the end. Thank you, and welcome to our first speaker. Good morning. I speak Spanish. ¿Es posible la paz en América Latina y el Caribe sin distribución de tierras? La presentación que hacemos en realidad habla justamente de la tenencia y distribución de tierras en América Latina y Caribe. Es una realidad que se manifiesta desde hace siglos. Haré una metáfora fotográfica para comprender la realidad en el tiempo. Pensemos las tierras en manos de las comunidades originarias del continente y posteriormente la gran mayoría de esas tierras serán fraccionadas y cedidas por la Corona de España a nuevos destinatarios. Como para poder ambientarnos. Esto ya nos permite en pocas líneas trazar una imagen sobre la temática y el conflicto que representan. El tema lo analizaremos de la siguiente manera. En primer lugar, analizar la realidad desde el método profético, reconociendo la conflictividad y las prácticas transformadoras existentes. En segundo lugar, comprender la posibilidad de otros horizontes para justamente la discusión de la tenencia y distribución de las tierras. Y en tercer lugar, el tratamiento de la pregunta inquietante: ¿es posible la paz en estos escenarios y cuál es el camino a transitar? Un análisis de la realidad desde el método profético. Reformas radicales y reformas parciales. Nuestra reflexión se referirá únicamente a los procesos acontecidos hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, conocidos bajo la denominación de reforma agraria, es decir, aquellas políticas que se orientaron a redistribuir tierras excesivamente concentradas en manos de grandes propietarios. Además de esas intervenciones del Estado, el campo latinoamericano fue también escenario de dos grandes revoluciones agrarias, la Revolución Mexicana en 1910 y la Revolución boliviana en 1952. Dieron origen a programas de reforma agraria significativos.
Entonces, las reformas agrarias latinoamericanas del pasado siglo se clasifican, según el experto en el tema brasileño, Arruda Sampaio, en 3 subconjuntos. Tanto los procesos que se han originado en revoluciones en México y Bolivia, como las reformas agrarias que han provocado alteraciones significativas en los índices de concentración de la propiedad de la tierra que se realizaron en Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua y El Salvador. Han representado, ellos sí, una sustancial transferencia de tierras de grandes terratenientes a familias de campesinos. Por otra parte, también puede señalarse un segundo bloque de reformas agrarias constituido por aquellos países que realizaron reformas agrarias superficiales y que agrupa las experiencias de Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana y Paraguay. ¿Qué quiere decir superficiales? La intervención del Estado no alteró significativamente los índices de concentración de la propiedad de la tierra. Basta pensar que en Colombia una sola persona es propietaria de 1 millón de hectáreas. Un dato al margen. Los resultados de estas pseudo-reformas, como las denominó Arruda Sampaio, han sido pobres, enormes burocracias que no lograron siquiera proporcionar soporte técnico y financiación para los asentamientos correspondientes y adecuados. Otros métodos hacia la distribución de tierra son los conflictos violentos, que surcaron también el continente, en Colombia, en México, en Chiapas, en Brasil. En los últimos 10 años hubo 8.082 conflictos violentos por la tierra registrados por la Comisión de Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica Brasileña. Conflictos violentos, aun si de menor escala, también están presentes en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Un ejemplo peculiar es Paraguay. Traemos aquí un ejemplo puntual que puede ser interesante. Se trata de Paraguay tiene un simulacro de guerrilla llamado EPP que opera dirigida y financiada por países interesados en el acuífero guaraní. ¿Qué es el acuífero guaraní? El mayor reservorio natural de agua dulce del mundo, donde Paraguay posee el corazón del acuífero y comparte con Argentina, Brasil y Uruguay sus ramificaciones. La Iglesia Católica imagínense el interés por ese acuífero y todo lo que tiene que ver con las tierras. La Iglesia Católica cooperó históricamente a través de pensadores, clérigos y religiosos con aportes centrales al tema de distribución de tierras. Fueron documentos legados a los mismos libertadores. También lo hizo más recientemente con propiedades bajo su custodia, como la reforma agraria de la Iglesia en Chile, llevada adelante por el cardenal Silva Enríquez y avalada en su momento por el Papa Pablo VI. No se puede dejar de considerar también que la Iglesia ha poseído grandes extensiones de tierra que en distintos momentos han sido elementos de crítica y no menos conflictividad. Movidas que no cambiaron la realidad. La situación actual del campesinado latinoamericano presenta algunas similitudes que no deberían aparecer teniendo en cuenta que han pasado por reestructuraciones de la propiedad de la tierra. En efecto, en todos los países mencionados, independientemente del grado de desarrollo y nivel de ingreso per cápita que han alcanzado, el campesinado es el contingente poblacional más pobre, con los peores indicadores de salud e índices más bajos de expectativa de vida. Es también el sector de la población que se encuentra más alejado de la educación. Esto es así, tanto en el sentido de la proporción de familias ubicadas por debajo de la línea de pobreza absoluta, más grande en el campo que en las ciudades, como en la relación al grado de la pobreza en las que ellas se encuentran. Nuevos desafíos en materia de despojo de tierras en América Latina y Caribe. El despojo de las tierras hoy presenta otras características. Las compras de tierras se dan por parte de grandes empresas transnacionales que consolidan su poder estando respaldadas por los gobiernos y por instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Land Matrix, observatorio que monitorea la compra de tierras desde el año 2000, reporta un total en América Latina denominado acaparamiento de tierras para cultivos
y alimentos, que abarca 3.927.450 hectáreas. ¿Cuántos países de Europa entrarían en esa cantidad de hectáreas? La mayoría de los conflictos hoy están vinculados a los que tienen que ver con la expansión de la frontera del agronegocio, que sería la explotación de recursos naturales con invasiones, acaparamientos, desalojos y agresiones a campesinos, indígenas, afrodescendientes. El conflicto se centra en la disputa por producción de alimentos y la producción de commodities. La lucha por la tierra y el riesgo de vida. En Brasil, entre el 85 y el 2016, fueron asesinadas 1.834 personas por conflictos vinculados a la tierra. En Paraguay, según la Comisión de Derechos Humanos, suman 117 miembros de organizaciones asesinados o desaparecidos. En Colombia se han sumado centenares de líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes asesinados por la violencia y la defensa de sus territorios en menos de 2 décadas. Larga la lista de mártires en relación al poseso y a la distribución de tierras en América Latina. Una nueva historia se está escribiendo. Un común denominador que hace pensar en nuevos horizontes es la mayor madurez en la concepción del campesinado sobre la dimensión política que implica el tema tenencia y distribución de tierras. Hay conciencia que se trata de una justa y equitativa distribución con un orden político que tiene que ser acorde, la protección de los derechos y un tipo de ciudadanía rural dignificante. Ya no es la lucha por la tierra, no es concebir una lucha por la transformación no solo del modelo agrícola, sino también del propio modelo económico y ecológico integral de los países del continente. De esta realidad de mayor comprensión emergen importantes movimientos y redes que están energizando un nuevo amanecer. En este espacio solo podremos nombrar algunas acciones teórico-prácticas más contundentes del continente. Prácticas transformadoras. Nombraremos solo algunas de las centenares de instituciones y redes de acción que están trabajando en el tema distribución de tierras. Solo en Brasil, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra se extiende proponiendo el modelo por todo Brasil, proponiendo el modelo agrícola campesino para superar el modelo del agronegocio existente. En Ecuador, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas presenta una sistemática acción en defensa y protección de los territorios. El movimiento zapatista, con cabecera en Chiapas, México, por años resistente al sistema en forma armada y hoy de accionar pacífico, ha logrado significativos derechos sobre tierra y formas de gobierno de esos territorios. La conocida mundialmente Vía Campesina, que en América Latina toma el nombre de CLOC, Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que sistematiza constantes informes, trabaja por una reforma agraria integral, con el acompañamiento y la fuerza de una organización internacional y múltiples acciones efectivas. Las significativas recuperaciones de tierras de Fundapaz en Argentina con los mapeos participativos dialógicos, la red de iniciativas de monitoreo de la gobernanza de la tierra y los recursos naturales en Colombia, Bolivia, Honduras y Venezuela, el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio y la Fundación Tierra en Bolivia, las comisiones de la Pastoral de la Tierra de los Episcopados Latinoamericanos y del Caribe, que estimulan procesos y han sido significativas en los asentamientos semirurales, el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Bolivia, y así podría seguir nombrando significativas redes de trabajo contundente por la distribución de tierras. Salto para poder avanzar. Otros horizontes para la tenencia y distribución de las tierras. Nuevos métodos por una distribución equitativa de la tierra. Hoy podemos comprender que el acceso, la recuperación o la distribución de las tierras puede llegar de la mano de una multiplicidad de métodos y procesos. Sin lugar a dudas, la reforma agraria como respuesta política estructural de un Estado a la realidad equitativa de distribución es sin duda fundamental. Al mismo tiempo se comprende que hoy la situación reinante llama a convocar, a implementar múltiples metodologías de negociación, de resistencia pacífica, de legislación que sea capaz de producir nuevas posibilidades, que integradas a las reformas agrarias
puedan dar a los estados herramientas accesibles, siempre más participativas y siempre más en interlocución con los actores en cuestión. Ante escenarios complejos, intervinculados, no pueden no darse respuestas capaces de interactuar, de ser integrales y múltiples, como lo señala decididamente la encíclica Laudato Si. Las respuestas deben y pueden ser instrumentos en las manos de los estados, de los gobiernos, de las iglesias y de la sociedad civil, de manera de poder concebir el camino y la transformación de políticas aparentemente inamovibles como posibles en flexibilidad, cambio y transformación. Solo 2 ejemplos de acuerdos colectivos, procesos dados en mapeos participativos dialógicos. En Argentina recientemente 462 familias y 72 comunidades indígenas recuperan por el mapeo participativo dialógico 643.000 hectáreas. De la misma manera, la tierra mapuche que se logra negociar con la empresa Bosque Andino. En el ámbito de la red que nos convoca, nos preguntamos seriamente, ¿es posible la paz en estos escenarios? Para quienes concebimos la justicia social como dimensión central de toda posible convivencia, podemos apreciar que no hay reconciliación, por lo tanto, tampoco paz posible, sin reparación histórica de la injusticia social que oprime mayorías y les impide su dignidad. El tema tenencia y distribución de tierras en el continente, como se evidenció, es complejo y prolongado en el tiempo, delincuencial y criminal en muchos casos y arrollador de la dignidad en variados horizontes. Es un tema pendiente en una resolución que siempre se ve incrementado por nuevos factores de impacto, pero que tiene un común denominador, el avasallamiento de la dignidad de las personas y las comunidades. Por medio de la pobreza que ha generado y genera la región más desigual del mundo siendo una de las más ricas de recursos naturales del mundo, el maltrato y abuso del medio ambiente en referencia a una ecología integral, el desconocer las tradiciones sagradas de importantes grupos en el continente. Se trata entonces de encontrar caminos a la resolución de un conflicto secular. Reconciliación no es una palabra de disculpas, no es una palabra que solo nos lleva al reconocimiento de culpas. Es una palabra que requiere sanear las mismas estructuras de pecado y de injusticia. Si en América Latina y el Caribe la enemistad que impide la reconciliación real es resultado de una sistemática y persistente injusticia social estructural que tiene su causa en la concentración de la tierra, entonces hacer esa denuncia es un primer paso a la reconciliación, se vuelve pertinente e indispensable. Hacia una reconciliación activa que se abre a la paz. Vamos hacia la conclusión. Sin duda, un papel fundamental en el camino de la reconciliación que posibilita la paz en el terreno de la inequidad, en la distribución de tierras, no puede faltar la justicia restaurativa. Siguiendo su proceder, reconocimiento del daño causado y las necesidades que genera ese daño, obligaciones de reparar o compensar ese daño, la participación, la reintegración de la víctima e infractor y como expresión de la participación buscar el esfuerzo cooperativo de la comunidad y el Estado. Así es posible generar la sanación de todos los implicados. El infractor debe reparar o compensar el daño. Se trata de promover el compromiso y la participación de las partes afectadas. Víctima, infractor y comunidad, toda actuando en sintonía. La reconciliación como camino a la paz se dará si es junto a un programa para una reconciliación posible, activa, crítica y operante. Debe ser programa verificable como camino y como meta, con un compromiso que hoy reclama y en el cual ya estamos trabajando a nivel latinoamericano y caribeño en diálogo con las grandes redes e instituciones latinoamericanas de la Iglesia. Un escenario articulador, vincular, interactivo y relacional que sistematice y ofrezca a los estados, partidos políticos, iglesias, experiencias religiosas, movimientos sociales y organizaciones todas de la sociedad civil, instrumentos metodológicos capaces de diálogo y resolución de las negociaciones pertinentes. Se trata de trabajar intensamente en la formación de equipos, en ofrecer instrumentos que sean respuestas pacíficas, capaces de una resistencia oportuna, permanente y valiente, de metodologías dialógicas en la resolución de los múltiples conflictos como el tema lo requiere,
capaces de interactuar con las reformas agrarias y de transformarlas en reformas agrarias integrales. Reto que supone asociar investigación histórica, comunicación en la narración, multiplicación de prácticas efectivas y aprendizajes múltiples de las prácticas. Denuncia calificada en los organismos internacionales pertinentes. Alegra poder cerrar esta presentación con una posible respuesta esperanzadora, donde la investigación, la denuncia y la acción se reúnen para entrelazarse y poder ofrecer nuevas perspectivas metodológicas a partir del diálogo. La investigación histórica y actual sobre la realidad, la justicia restaurativa, el reconocimiento de prácticas transformadoras posibles y la articulación comunicativa como respuesta de impacto. Entendemos que el tema es fundamental, encuentra su reconocimiento en el pensamiento y propuesta del Papa Francisco cuando dice que cada persona tiene derecho a estas tres cosas: trabajo, techo y tierra. Muchas gracias. Thank you. Just a word about restorative. Sorry. El perdón está en la raíz de toda posible sanación personal y comunitaria. Por lo tanto, los caminos de perdón pueden ser múltiples. Los caminos y los tiempos, yo diría, de perdón son infinitos, pero el perdón en sí es una necesidad básica de la sanidad de la persona y de las comunidades, cualquiera sean las situaciones. Yo lo he experimentado en carne propia con un exilio de años, con familia torturada, con un hermano preso 10 años, cuando las dictaduras del Cono Sur. Por lo tanto, lo puedo decir en carne propia, pero sin perdón es muy difícil poder reconstruir un mapa de uno mismo y de la identidad de uno mismo y de la identidad de los otros. Y con el perdón, en cambio, es una autopista en alguna medida a la posibilidad de construcción de relaciones en todos los planos. Sin duda, los tiempos, como le dijeron al Papa en Colombia a una mujer, yo no logro perdonar, pero le pido a Dios que perdone por mí. Y el Papa dijo, ese es el lugar desde donde, teológico, digamos, del perdón. O sea, tantas veces nosotros, en nuestra impotencia, no logramos perdonar, pero sí es posible perdonar, digamos, Dios nos hace capaces de perdonar. Y las circunstancias, los tiempos no son importantes, en definitiva. Es importante la voluntad y la conciencia. Alain, we give you the final word.